Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo presentaremos sobre nuestro videoclip, el cual elegimos como tema la teoría del equilibrio en el comercio internacional. ¿Cuál es el origen de esta teoría? El origen de esta teoría se remonta al año 1874, cuando Léon Walras, economista y matemático francés, publica en su obra Elemento de Economía Pura la idea de un equilibrio macro que involucra varios micromercados. ¿Qué establece esta teoría? Esta teoría establece que en el mercado el precio de una mercancía depende no solo de los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías. Es decir, existe una interdependencia, como podemos ver en pantalla, por un lado, entre los precios de las mercancías y de los factores productivos, y por otro lado, entre las remuneraciones y la distribución del ingreso que determinan la estructura de la demanda. ¿Cuándo existe un equilibrio en el comercio internacional y en qué se basa? Se dice que existe un equilibrio en el comercio internacional cuando hay una paridad entre la escasez y el exceso de productos de cada nación. Es decir, lo que hace falta en una nación sobrará en otra y así igualmente en todas las naciones. ¿Y en qué se basa? Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin importar mucho cómo se obtenga. Para mantener este equilibrio deben superarse las siguientes barreras. Número 1. Los contingentes son barreras cuantitativas, que es cuando el gobierno establece un límite a la cantidad del producto, otorgando licencias de importación de forma restringida. Número 2. Los aranceles son barreras impositivas, que es cuando el gobierno establece una tasa aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado, con lo que su demanda disminuirá. Número 3. Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad, que al ser diferentes de las del resto del mundo impiden la venta en el interior a los productos que no hayan sido fabricados expresamente para el país. A continuación, seguiremos con las causas. En esta teoría no existe una prioridad causal que determine una sucesión de causas y efectos de naturaleza lineal, sino una recíproca determinación de numerosos mercados interrelacionados que conducen a un sistema circular. Esto es, que dentro del funcionamiento de una estructura socioeconómica, todo depende de todos los demás. En el comercio, el factor determinante es el precio. Esto es, a consecuencia de la oferta y la demanda. La oferta está determinada por la remuneración de los factores en relación a sus rendimientos, y en la demanda influyen los precios de las mercancías, los ingresos de los consumidores y la estructura de la demanda. Modelos de equilibrio general. ¿Para qué han sido empleados? Estos han sido tradicionalmente empleados para analizar los efectos de cambio de la política económica, como la imposición de una tarifa o una cuota sobre bienes importados, la aparición de subsidios a la exportación o la modificación del impuesto sobre la renta. Igualmente, son útiles para estudiar consecuencias de un incremento en el precio o reducción en la oferta de bienes importados como el petróleo. Seguimos con el comercio internacional. La teoría del comercio internacional basa sus postulados en la teoría de la localización, donde los recursos naturales son limitados y además están distribuidos de manera desigual en las diferentes regiones de la Tierra. Ejemplos: Colombia, que es rico en café gracias a sus condiciones naturales de altitud y temperaturas ideales para su cultivo, o China, que son expertos en té verde gracias a su zona montañosa y árboles silvestres. ¿Cómo se define la teoría del comercio internacional? El comercio internacional o comercio exterior
hace referencia al intercambio comercial entre dos o más países o regiones económicas diferentes con un origen remoto. Está causado por la distribución irregular de los recursos y la diferencia de precios entre países o regiones. Ventajas presentadas por el comercio exterior son la especialización, mayor estabilidad de precios, importación cuando la producción interna es insuficiente y exportación cuando hay exceso de oferta de consumo nacional. Los 5 elementos principales del comercio internacional fueron: el interés nacional prima tanto sobre el interés de los individuos del país como sobre todo el interés de otras naciones. La riqueza nacional se identifica con el oro y la plata disponible. El Estado debe promover las exportaciones mediante subsidios y restringir la importación mediante medidas arancelarias. Los objetivos económicos de un país no son independientes de otros objetivos nacionales, tales como la acumulación de poder. El objetivo esencial se trataba de una política a largo plazo basada en el desarrollo de las fuerzas productivas y que tendía hacia un logro de racionalismo potente y celoso de su autonomía. ¿Qué finalidad tiene estudiar las teorías del comercio internacional? Las teorías del comercio internacional o comercio exterior pretenden encontrar las causas de un fenómeno y estudiar sus efectos sobre la producción y el consumo. Aporta como ventaja que cada país puede especializarse en la producción de bienes en los que tiene una ventaja absoluta. ¿Cuáles son las dos teorías que traen a consecuencia el equilibrio en el comercio internacional? La teoría de la producción y la teoría de la demanda. La teoría de la producción tiende a sustituir al que resulta más caro, por lo tanto la consecuencia de los factores se distribuye de acuerdo a la demanda para todos los usos posibles y no solo por uno de ellos. Por otro lado, la teoría de la demanda influye no solo en el precio de cada artículo, sino en el precio de todos los demás. Esto quiere decir que acarrea una interdependencia en la cual podemos observar las ofertas, la demanda y el precio de un factor productivo. ¿Cuáles son las ayudas financieras a la exportación del equilibrio en el comercio internacional? Las ayudas financieras son principalmente los préstamos y créditos a las exportaciones. Usualmente los intereses de este tipo son muy bajos y los seguros gubernamentales que cubren todos los riesgos de las empresas. ¿Cuáles son los instrumentos fiscales en el equilibrio internacional? Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos instrumentos son los menos aceptados internacionalmente, ya que pueden conducir a situaciones de dumping. Se le denomina dumping ecológico a las exportaciones a precios artificialmente bajos, que consiguen con métodos productivos muy contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Ventajas del modelo del equilibrio general versus el análisis parcial. Bueno, la ventaja del modelo del equilibrio general versus el análisis parcial es que este primero solo estudia un mercado en un momento dado. ¿Qué quiere decir? Que permite reconocer los efectos que podrían tener un ajuste en un mercado dentro de la economía. En el análisis parcial es limitado y no permite responder a preguntas macro, como el cambio en el empleo por un aumento de las exportaciones o, en efecto, el alza en el impuesto a la renta sobre el crecimiento económico. ¿Qué trata de producir este modelo? Han, 1977. Bueno, Han diría que el modelo trata de producir una respuesta abstracta, con lo cual no se busca reflejar una realidad económica, sino una aproximación a ella. En contraste, otros autores afirman que la racionalidad y el equilibrio no pueden ser refutables. ¿Qué quiere decir? Que aún en situaciones empíricas, esta teoría se debe considerar como las reglas del sintaxis de la lengua en la que expresan las leyes económicas. Las empresas, a través de sus directivos, buscan ventajas competitivas y de colaboración en forma simultánea, y estas mismas asignan recursos estratégicos para obtener ventajas sobre la base de la racionalidad limitada. Teoría del equilibrio. Bueno, un ejemplo es un cambio en el precio de un bien. ¿Qué quiere decir?
Bueno, como por ejemplo, el pan puede afectar a otro precio. Por ejemplo, los salarios de los panaderos. Si el gusto del pan depende de quién sea el panadero, la demanda del pan puede verse afectada por un cambio en los salarios de los panaderos y por consiguiente en el precio del pan. ¿Qué es el equilibrio general en el mercado? Es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. En teoría económica, se dice que se hace un análisis de equilibrio general cuando se tiene en cuenta la relación entre los mercados y sus vínculos e interdependencias. La balanza comercial. El ajuste de precios se facilita a través de la existencia de un subastador o martillero cuyo rol será dar a conocer los precios. Entonces, si existe algún exceso de oferta o demanda, dicho personaje no permite ninguna transacción mientras canta nuevos precios hasta el momento de equilibrio. El equilibrio sin comercio internacional. El equilibrio sin comercio, supongamos que el mercado es un bien X en un país que está cerrado al comercio internacional. Cuando no hay comercio, el mercado está formado por los compradores y vendedores del país, y el precio se ajusta para equilibrar la oferta de los productores y la demanda de los compradores. Para concluir con nuestro videoclip y nuestro tema, teoría del equilibrio en el comercio internacional, podemos decir que en un mundo sin comercio, una nación tendría que producir todos los bienes ella misma para satisfacer sus necesidades, ya que sus decisiones de producción serían al mismo tiempo sus decisiones de consumo, basadas en los recursos y tecnologías disponibles. Es importante recordar que el equilibrio internacional ocurre cuando los términos de intercambio son tales que el comercio se encuentra balanceado. En este punto, la oferta mundial es igual a la demanda mundial en todos y cada uno de los mercados. Muchas gracias.